El microprocesador es el núcleo, es el corazón de un computador. En el microprocesador se llevan a cabo las diferentes tareas que se requieren para procesar datos. Inicialmente los computadores no tenían microprocesadores, sino que estos computadores eran grandes salones donde se colocaban unos elementos llamados tubos al vacío. Esos salones eran muy grandes, generaban mucho calor, la velocidad de procesamiento era muy alta porque pues había que comunicar o transmitir la información en estos tubos al vacío que era de dimensiones de muchos metros. Pero cuando se logró condensar toda esta infraestructura en estas pastillas que conocemos como, en estas pastillas de silicio que conocemos como microprocesadores, se logró reducir los costos de producción, se logró reducir el consumo de energía, se logró reducir los tiempos de ejecución. Todos estos elementos lograron que los computadores fueran, digamos, populares, que fueran ampliamente utilizados, y que se lograra masificar su inclusión en la sociedad. Digamos que a partir del siglo XXI empezamos a notar que la física empieza a tener unas limitaciones respecto a la posibilidad de tener procesadores muy rápidos, y entonces tenemos que pensarnos una nueva forma de incrementar la capacidad de procesamiento de las CPUs, pero considerando esas limitaciones físicas que ya tenemos. Entonces, en ese sentido aparecen los multicore, que son aquellas CPUs que tienen varias unidades de procesamiento en su interior, y digamos que lo que se logró con estas nuevas unidades de CPU es que pudiéramos tener varios procesadores en una sola pastilla de silicio, lo que permitió una mayor capacidad de procesamiento. Otro salto que se da en esta área del procesamiento es lo que se conocen como las unidades de procesamiento gráficas o GPUs. Inicialmente estas herramientas o estos dispositivos se utilizaron para procesar datos multimediales, pero luego se identificó que no solamente se podían procesar datos multimediales como el audio, como el video, sino que también podían procesar, digamos, cualquier otro tipo de dato como arreglos, matrices y datos de bases de datos, etc. Entonces, estos nuevos procesadores se les conoce como many core. Los que nosotros tenemos en nuestros computadores, las CPUs, se conocen como multicore, pero las GPU se conocen como many core. Digamos que ellos tienen unas propiedades que permiten trabajar muy bien con cierto tipo de problemas, y tienen unas ciertas limitaciones desde su diseño, su implementación, que no permiten que se utilicen para resolver todo tipo de problemas. Sin embargo, sin duda le han dado un gran auge a aquellas tareas que demandan un gran volumen de procesamiento. Si quisiéramos verlo gráficamente, cuál es la diferencia entre la CPU y la GPU, lo podemos ver aquí. Si ustedes observan, la CPU tiene un número limitado de núcleos. En este caso estamos hablando de una CPU quad-core que solamente tiene 4 núcleos. Pero si observamos la GPU está constituida por múltiples procesadores, y cada procesador tiene muchos núcleos. Como les acabé de mencionar, digamos que las GPU están diseñadas para resolver cierto tipo de problemas, es decir, las CPU son muy eficientes para unos problemas, la GPU para otro tipo de problemas. Es decir, que en conjunto logran resolver una gran cantidad de problemas de forma muy eficiente, pero no podemos decir que la GPU va a reemplazar a la CPU en el corto plazo. Finalmente encontramos unos dispositivos bastante interesantes que son los que se conocen como System on a Chip o SoC. System on a Chip porque estos dispositivos se caracterizan por ser de un tamaño muy pequeño, caben en la palma de la mano, y tienen un dispositivo o un componente que es este que les estoy encerrando en este círculo, y en él se encuentra la CPU, la GPU, la caché, y bueno,
una gran cantidad de dispositivos que antes estaban en los computadores clásicos dispersos en una board, ahora todos están concentrados en una sola pastilla. Estos dispositivos son muy atractivos porque consumen poca energía y porque pueden ser, digamos, transportados fácilmente a cualquier lugar, y lo que nos permite es incursionar en una nueva área tecnológica que es la que se conoce como IoT, el Internet of Things. En el Internet of Things tenemos dispositivos que son capaces de interactuar con el ambiente, capturar datos de forma muy eficiente y transportarlos a los grandes centros de cómputo para que sean analizados posteriormente. Entonces digamos que esta es la nueva tendencia en computación, son los IoT, los dispositivos del Internet de las cosas, en los cuales toda la capacidad de cómputo se encuentra condensado en una sola pastilla.